desde el infierno. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida a este su programa Desde el Infierno. Soy Gilberto Pérez Castillo y lo invito a que me acompañe durante la próxima hora para que platiquemos de un tema que creo nos debe interesar a usted y a mí, nos debe interesar a todos, pero más que el simple interés nos debe preocupar y nos debe ocupar a todos, porque es un problema que día a día está abriendo nuevos matices, está abriendo nuevas grietas, está destapando nuevas ollas, donde estamos encontrando a una niñez en México desprotegida, a una niñez en México muy vulnerable. En los días recientes hemos visto asuntos que se han destapado, que se han conocido en la opinión pública y que nos han demostrado que hay niños que no están en estas condiciones de en las mañanas o en las tardes ir a la escuela, de hacernos felices con sus sonrisas, con sus ocurrencias, con sus alegrías, de niños que no juegan, que no tienen la protección de una familia, que no tienen la protección de sus padres, porque son niños que viven en una situación verdaderamente vulnerable. Recientemente en el estado de Michoacán, las autoridades destaparon un albergue controvertido, el albergue conocido como La Gran Familia, dirigido por la señora Rosa Verduzco, conocida como Mamá Rosa, y de pronto en México y en el mundo encontramos a cientos de niños en una situación verdaderamente lamentable. No todo, yo en esto voy a ser muy enfático, no todo responsabilidad de la señora Mamá Rosa y de quienes con ella llevaban a cargo este albergue de niños y de adultos, porque ahora lo vamos a platicar. Creo que hay una corresponsabilidad de autoridades y corresponsabilidad de padres y corresponsabilidad de familias, pero también además de este caso donde encontramos hacinamiento, insalubridad y abusos, el gobierno de Estados Unidos ha puesto énfasis en los últimos días en el tema de los niños migrantes que pasan desde Centro y Sudamérica por México y van a los Estados Unidos, algunos en busca de su familia, pero la gran mayoría en busca de trabajo. Y yo quisiera preguntarle, ¿usted se imagina en su niñez o se imagina a sus niños en una situación de recorrer parte de los países de Centroamérica y todo el territorio mexicano arriba de un tren, con todo lo que esto representa en términos climáticos, en términos de abusos, en términos de corrupción, en términos de delincuencia, sin ninguna compañía, sin la compañía de una familia, sin la compañía de amigos, simplemente jugándose la vida y jugándose la integridad para llegar a los Estados Unidos siendo niño o siendo adolescente, para buscar un trabajo, para mantenerse a sí mismo o para mantener a la familia que dejó en su pueblo o en la ciudad de la que proviene. Pero además, también en los días recientes vimos otro caso de un menor de 11 años que fue detenido por la policía, que llama la atención no solo su detención, sino que el menor, el niño, enfrentó a los policías con una actitud de violencia y de, digamos, un poco de prepotencia y de soberbia. La detención del niño obedeció a que días antes había herido de bala a un adulto por un problema de deuda de drogas, por venta de drogas que este niño le hacía precisamente a este adulto y que era su cliente, según él lo dijo. Y bueno, el tema acabó en la detención de este menor en esta situación donde además la pistola que usó era la pistola que su padre usaba también para delinquir. Estos tres casos nos hablan de que nuestro país tiene una deuda enorme, un rezago grande con la niñez, no con la niñez, insisto, que va todos los días a la escuela con su mochila, con sus útiles, con sus deseos de aprender y de educarse, sino con una buena parte de esta infancia. El 53% de la infancia en nuestro país vive en la miseria y buena parte de estos niños, el 10% de los niños varones,
de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, serán víctimas de abuso sexual y tal vez el 20% de las niñas pasarán por eso. Por eso quiero invitarle a que se quede conmigo y que reflexionemos sobre este tema. Creo que llegó el momento de entender que esto no es un problema de los padres, eso no es un problema de sus familias, porque muchas de estas familias y muchos de sus padres no están en condiciones no solo de mantener a sus niños, mucho menos de darles una formación. No le cambie, voy a hacer un corte y enseguida regresamos para platicar de esta niñez en México y de cómo este país no es el mejor lugar para ser niño. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso aquí en Desde el Infierno. Les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo. Hoy estamos hablando de México, nuestro país, ante esta niñez vulnerable que decíamos hace rato es mucho, son demasiados niños vulnerables, no solo de nuestro país, sino también ahora hay que agregar quienes lo atraviesan viniendo de Sudamérica y Centroamérica para llegar a los Estados Unidos en este tren que se ha convertido en una verdadera pesadilla, la llamada bestia que recorre todo nuestro país para llegar hasta precisamente la frontera con los Estados Unidos de América y que nos representan un reto, no solo en términos de humanitarios, sino también un reto en un tema que hay que resolver ya en nuestro país, que es el precisamente qué hacemos con esta niñez vulnerable. Decíamos, queda claro, las cifras nos lo dicen, México no es el mejor país para ser niño actualmente. Le voy a dar algunas cifras nomás para darnos una idea de lo que estamos hablando. Más de la mitad de los niños que viven en nuestro país viven en situaciones de miseria, en situaciones de pobreza extrema, lo que los pone obviamente en desventaja respecto al resto de la infancia mexicana y por supuesto respecto a la de otros lugares del mundo. Más de 3 millones, fíjense, hagan nada más el cálculo mental, más de 3 millones de niños entre 5 y 17 años tienen que trabajar como adultos, trabajar jornadas enteras, jornadas largas, de trabajos que no tienen relación con su capacidad física, que los pone en riesgo, que los hace vulnerables físicamente, pero tienen que trabajar precisamente por esta situación de pobreza en la que viven y todavía un asunto peor, la mayor parte de ellos no reciben remuneración, un salario por su trabajo, sino que algunos lo hacen únicamente por tener comida, por tener vivienda o por alguna propina o por lo que quien lo tiene contratado trabajando quiera darles, a capricho por supuesto. Tenemos, le decía, un problema también con la niñez en México, aunque se considera que es un porcentaje mundial. Le decía hace rato, aproximadamente el 20% de las personas adultas señalan haber tenido algún tipo de abuso sexual en su niñez, en el caso de mujeres, y el 10% en el caso de hombres. Digámoslo en términos fuertes, duros, dramáticos, digamos, 2 de cada 10 niñas pasarán por un problema de abuso sexual y 1 de cada 10 niños actuales pasará también por eso si no empezamos a hacer algo drástico, dramático, por realmente defender y hacer reales los derechos de la infancia. También hay una cuestión dramática, entre el 25 y el 50% de los niños y niñas señalan también ser víctimas de maltrato físico. Este es el cuadro que se compacta, que quedó de alguna manera resumido en estas escenas y en estos datos que hemos recibido del albergue conocido como La Gran Familia en Zamora, Michoacán, que dirigía a su manera, a su forma, a su estilo, la señora Rosa Verduzco, conocida como Mamá Rosa, pero que creo que este albergue y todo esto que se ha destapado muestra con toda claridad una serie de irresponsabilidades que hemos tenido
no únicamente esta señora, no únicamente quienes con ella conducían este albergue, sino también, por supuesto, las familias de todos esos menores que acabaron ahí, las mamás, los papás, los abuelos, los tíos, que sin mucha consideración, simple y sencillamente fueron y los dejaron ahí por un problema económico, por un problema de tipo personal, por un problema de tipo familiar, por un problema de conducta del propio menor. Sea como sea, el albergue de la gran familia acabó convirtiéndose, yo lo diría de esta manera también un poco fuerte, en el refugio de niños indeseados, no solo por sus familias, sino también por la sociedad. Y aquí entra, aparte de la gran irresponsabilidad de los familiares, de los padres de estos niños, la gran irresponsabilidad de las instituciones del gobierno, de las instituciones públicas, que se supone están hechas para defender los derechos de los niños. Y aquí es donde de pronto encontramos la pregunta, ¿para qué le sirvieron a todos estos niños en Michoacán tantas instituciones, Procuradurías de Defensa del Menor, Institutos del Menor, el propio DIF estatal de Michoacán, el propio DIF de Zamora? O sea, ¿de qué sirvieron tantas instituciones para que al final de cuentas estos niños acabaran ahí como en un campo de concentración, como en un campo de aislamiento? Repito, eran niños indeseados por sus familias y por la propia sociedad, en cualquier condición en que se haya dado esto. Pero además, la gran pregunta es, ¿dónde queda el derecho de los niños en México, que está establecido en la Constitución, que está establecido en los tratados internacionales que México ha firmado, de contar con una familia y con un ambiente sano para su desarrollo? Y es evidente que cuando vemos historias de este albergue, como conocemos historias de cualquier albergue de nuestro país, donde niños pasan años y años y años, en muchas ocasiones hasta que se convierten en adultos, entonces ¿dónde está el ejercicio del Estado, dónde está el trabajo del gobierno, precisamente para garantizar que todos estos niños hubieran tenido una familia y un entorno adecuado para su desarrollo personal integral? Hay otra elemental irresponsabilidad, y creo que en esto yo entraría desde ahorita a un tema con el que quiero cerrar, pero lo planteo desde este momento. Creo que también como sociedad somos responsables de la existencia de este tipo de fenómenos y de tanto niño que está en la calle y de tanto niño abandonado en albergues en condiciones desastrosas como estos, algunos no en condiciones tan duras como en el caso de la gran familia, pero sí niños que van de un albergue a un DIF, a una institución pública, a veces que caen a alguna institución para menores infractores, pero que son niños que andan rebotando para todos lados sin que como sociedad le estemos dando también alternativas y que como sociedad estemos haciendo viable un proyecto de vida para todos estos niños. Creo que el hecho de que existan albergues es un error fundamental. Creo que el hecho de que exista albergue es el reconocimiento de que el gobierno, el Estado y todas las instituciones que hemos creado para defender los derechos de los niños no están cumpliendo con ese mandamiento constitucional de generar que todos los niños tengan una familia. Si no es la familia biológica, por supuesto, el Estado a través de las instituciones, tanto públicas como sociales, debería buscar a la mayor rapidez posible que todo niño en este país tenga una familia, ya sea la propia o ya sea una familia adoptiva, que pueda darle esperanzas de vida, que pueda darle alimento, que le pueda dar una vivienda digna, que le garantice el proceso educativo, que le garantice el proceso formativo, pero sobre todo, creo que lo más importante, que le garantice su integridad física. Hemos visto todos estos casos de abuso, todos estos casos de hacinamiento, de insalubridad que todos estos niños han sufrido, pero insisto, yo no me quedo con la fácil salida de linchar al albergue y a la directora Mamá Rosa. Creo que es lo más sencillo que podemos hacer, es lo más a la mano que tenemos,
pero es no querer entender que lo que estaba pasando ahí es producto, recapitulo, de la responsabilidad de los padres de sus niños, de los familiares de sus niños, hablando de la familia extendida, no solo de sus padres, pero también hay una gran irresponsabilidad de tantas instituciones públicas que existen supuestamente para garantizar precisamente que todos los niños cumplan o se les cumplan todos sus derechos consagrados, no solo en la Constitución, sino también, insisto, en los tratados internacionales que México ha firmado. Pero también, como número 3, creo que es una gran responsabilidad de todos como sociedad el no haber creado hasta el día de hoy las condiciones para que no haya niños en México en esa condición. Y claro, podrá usted decir, porque es mi responsabilidad, no son mis hijos, no son de mi familia, yo no los traje al mundo. Bueno, efectivamente, el gran problema, yo decía en el primer bloque, es que las familias de estos niños, en muchas ocasiones, no están en las condiciones económicas, pero tampoco en las condiciones educativas y formativas para darle una viabilidad adecuada a estos menores. Si revisamos la historia de muchos de estos niños, vamos a encontrar que vienen de padres delincuentes que están en reclusorios, de padres que los abandonaron y obviamente a quienes no les interesa el paradero de estos menores, de padres con problemas de drogadicción o problemas de enfermedades graves, con familias desintegradas, con familias que no tuvieron tampoco la oportunidad de formarse educativamente, de formarse en valores, ni de tener una vida viable socialmente, y por lo tanto no podemos esperar que estos padres, que estas familias se hagan cargo de estos menores. Por eso es donde yo insisto, como sociedad debemos ya asumir que todos los niños de este país son responsabilidad de todos y empezar a construir una nueva vida para todos estos menores que implica necesariamente, insisto, que en este país no vuelva a haber albergues para que no haya la permanencia de estos niños durante tanto tiempo en estos espacios y que todo trabaje en este país para que los niños que no tienen una familia pronto encuentren una. Insisto, la familia propia, tanto la paternal como la extendida, o como puede ser una familia adoptiva, que seguramente en este país hay mucha gente con el corazón y con las ganas de hacerse cargo de estos niños. Vamos a hacer un segundo corte, vamos a regresar a hablar de estos niños migrantes que están generando una crisis humanitaria, una crisis social que ha hecho ya que los gobiernos de Estados Unidos, de México y de Centro y Sudamérica se pongan a trabajar para frenar algo que durante muchos años estuvo ya a la vista, pero que también, como en el caso de estos niños de los que estamos hablando, como mexicanos hemos cerrado los ojos a esa realidad. No le cambie, ahora regreso. Desde el infierno.